Bendecimos el nombre de nuestro Dios, que nos permite pues dar inicio a las actividades ya de esta Semana Santa, de este año de gracia 2023, con esta serie de estudios que lleva como título para que se cumpliese lo que fue dicho. Y hoy nos corresponde ver el pasaje de Mateo 21 del 1 al 11 al que hemos dado lectura, que es el cumplimiento de Zacarías 9:9. Y en esta ocasión voy a ponerme en un lugar de un escéptico. Sí, de un escéptico que ve este pasaje, al que tenemos que mostrarle con las Escrituras quién es Jesús. Porque eso es lo que queremos estudiar, es lo que queremos comprobar, que queremos saber que la gente tenga toda la seguridad de quién es Jesús. El pasaje que nosotros leímos habla precisamente del momento cuando Jesús entra a Jerusalén, una multitud le sigue, y entre la multitud yo me imaginaba que si fuesen mexicanos los que estaban allí presenciando ese momento, tendríamos precisamente entre ellos a gente escéptica, ¿no? El que dice, yo no lo creo. Tendríamos al curioso entre la multitud, dice, bueno, ¿por qué grita la gente? ¿Qué está sucediendo? Y no falta el curioso o el chismoso. Habría algunos sinceros, ¿verdad?, que estaban allí presenciando la escena y sabiendo quién era el hombre que estaba transitando, delante de quien ponían palmas, ramas de árboles y mantos para que pasase sobre su cabalgadura, que por cierto era una cabalgadura muy sencilla. Pero esa escena que nosotros conocemos, recalco, para un escéptico, pues a lo mejor no representaría mucho leer el pasaje, saber de la historia, porque la gente sabe de este cuadro, sabe de esta escena, pero nosotros queremos, en el nombre de Dios, con su ayuda, mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que en Él se están cumpliendo las Escrituras. Lucas 24:44, busquen en su Biblia. En palabras de Jesús resucitado, Él dijo lo siguiente, y este es un texto creo que fundamental para lo que vamos a estudiar, para que se cumpliese lo que fue dicho. Lucas 24:44 dice, en las palabras del Señor Jesús resucitado, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen, ¿qué dice ahí? Todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Esta era la clasificación que los judíos hacían de las Escrituras. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, y Jesús dice, muchachos, estas son las cosas que yo les hablé, estando aún con vosotros, con ustedes, y les dije que era necesario, fíjense, era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas. ¿Por qué era necesario? Porque Jesús tenía que comprobar, la gente tenía que verificar el cumplimiento de todas las cosas en la persona de Jesús, todas las cosas escritas en la persona de Jesús. Por eso era necesario que se cumpliese todo para corroborar que verdaderamente Jesús es quien decía que es. Se tenían que cumplir todas las cosas. Perdón por la comparación que voy a hacer, pero estaba yo leyendo, y esto me llamó la atención y me puse a leer un poquito más acerca de esta historia, de las cosas que narra la historia acerca de la guerra de Irak.
¿Ustedes les suena conocido el nombre de Saddam Hussein? Sí, ¿se acuerdan un poquito de Saddam Hussein? ¿Quién era Saddam Hussein? Presidente de Irak. La guerra de Irak comenzó por allá por el año 2003. Y estaba yo leyendo que Saddam Hussein tenía dobles, ¿cómo les llamaríamos? Personas que se hacían pasar por él. No estaba bien identificado al público, a toda la gente, la identidad de Saddam Hussein. Dicen que cuando de repente agarraban uno y decían, le preguntaban, ¿tú quién eres? Un iraquí, con las características, con la pinta. Decían, ¿tú quién eres? Y él decía, yo soy Saddam Hussein, presidente de Irak. Y los estadounidenses decían, tenemos que verificar. Tomaban sus huellas dactilares, le sacaban sangre, lo afeitaban para ver su perfil, lo analizaban, querían corroborar que realmente fuese Saddam Hussein. Y venía a mi mente que yo cuando escuchaba las noticias también recordaba de Osama Bin Laden, que cuando decían, no es que se mató. Cuando el grupo de Al Qaeda decía, no, pues está muerto. Y aquí está. Decían, no podemos. El muerto no sabemos si realmente es quien dicen que es. Tenemos que corroborar su identidad. Y fíjense, por eso dije, perdón por la comparación, porque esa es la mentalidad de los judíos acerca de la persona de Jesús. Dice Mateo, capítulo 21, versículo 10 al final, que dicen, ¿quién es este? ¿Quién es? Y Jesús tenía que comprobar que con las cosas que se estaban cumpliendo, que estaban en la ley, en los profetas y en los salmos, todo lo que se había dicho de Jesús estaba precisamente en él, autenticando, comprobando esa identidad como Mesías, como Hijo de Dios y como Salvador. El Rey de Israel, ese es nuestro tema. Para que se cumpliese lo que fue dicho, tu Rey viene a ti. ¿Cómo saben los judíos que ese que entra montado en un asno, en un pollino, hijo de asna, es realmente Jesús, el Salvador, el Rey de Israel? ¿Cómo lo saben? Y de la misma manera que yo les decía hace un momento que en esta guerra de Irak, cuando capturaban a uno, tenían que comprobar su identidad, tenían que ver que realmente habían tomado a Saddam Hussein, o que aquel que decían que estaba muerto era realmente Osama Bin Laden. Dos hombres que han pasado a la historia y que tuvieron que verificar que realmente fuesen ellos. Así los judíos tenían, por eso dije voy a hablar como un escéptico. Bueno, para mí solamente es un hombre que entra sobre un asno. Pero bueno, nosotros ¿cómo sabemos hoy día que realmente a quien nosotros hoy aclamamos, a Jesús, es realmente el Hijo de Dios? Y dicen, y no me crean del todo, porque también esto es algo que yo escuché, que yo leí, que hay alrededor de 3,000 profecías que se cumplen en la persona de Jesús. Yo creo que alguien a lo mejor ya se dio a la tarea de contarlas, de enumerarlas y de proporcionarnos el dato. Habría que verificarlas y contarlas, porque les dije voy a hablar como escéptico. Yo tendría que contar las 3,000 para corroborar ese dato. Lo que sí sé es que cada una de las profecías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tienen un fiel cumplimiento en la persona de a quien nosotros aclamamos como Hijo de Dios, como Rey y Señor de nuestras vidas y como Salvador eterno de nuestras almas.
Vamos al pasaje. San Mateo capítulo 11, lo hemos leído, lo leemos creo que cada año, cada Semana Santa, pero vamos a ver la perspectiva que hoy tenemos aquí, con el propósito de que si a lo mejor hay algún escéptico de estos pasajes de la persona de Jesús, al final pueda, como dice Pablo a los filipenses, creer, confiar plenamente en Jesús, confesar con su boca y creer en su corazón que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y Mateo capítulo 21 es uno de esos pasajes en donde nosotros vemos algunas de las profecías que se están cumpliendo en la persona de Jesús. ¿Y qué vamos a encontrar en estos versículos que nosotros hemos leído? Una cosa muy interesante. Jesús va a demostrar su deidad a través del conocimiento de todas las cosas que aquí nosotros leemos, en cumplimiento de las Escrituras. Dice el pasaje que como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envía a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Nosotros, iglesia, nosotros creyentes decimos: aquí está el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. Él sabía que en tal lugar estaba una asna atada y tenía un pollino, uno de sus críos. Jesús sabía, como hijo de Dios, así lo vemos nosotros, iglesia, creyentes, y decimos, el Señor sabía y les dijo: vayan a la aldea que está delante de vosotros, allí hay un asna. Un escéptico diría: no, espérame. Jesús ha pasado tantas veces por esa aldea que sabe que a tal hora, en tal lugar, es más, te puede decir hasta el color del lazo con que está atada la asna. Eso diría un escéptico. No vería lo que tú y yo vemos. Ha pasado tantas veces que Jesús dijo: vayan a tal aldea, allí van a encontrar un asna. Es como si yo les dijera, aquí sobre la avenida México, pasando la calle 2 de abril, la Xocotle, hay un carro Sentra, si no me equivoco, Nissan abandonado. Ahí lo van a encontrar. Yo, si les digo eso, van a decir: hola, hermano, no, he pasado tantas veces que yo veo ese carro allá abandonado. No. Pero yo les puedo decir: vayan ahorita y ahí lo encuentran. Y bueno, ¿y qué tal que ya vino la grúa y no está? Y ustedes van a decir: no está. O sea, tenemos que ver las caras de la moneda, ¿no? El escéptico diría: no, Jesús sabe que ahí hay una asna atada, ha pasado tantas veces por ahí que sabe que está ahí. Y a lo mejor la vio cargada al asna y dice: ya habrá nacido el pollino, tráiganmelos. Soy un escéptico. Y como les decía, hay que comprobar la autenticidad. Bueno, una cosa está sucediendo. Nosotros decimos el conocimiento. Marcos 14, vayan conmigo a Marcos 14, del 12 al 15. Marcos 14, del 12 al 15, sucede algo similar. Marcos 14, del 12 al 15. Perdón, esta cita la copié mal. A ver. Sí, está mal, perdón, está equivocada esta cita. Hay pasajes de la Escritura en donde el Señor narra situaciones similares a la que nosotros hemos leído en Mateo, donde dice: vayan a tal lugar, ahí van a encontrar. El pasaje, ahorita no lo ubico, pero les voy a comentar cuál es. Es cuando Jesús manda a sus discípulos, cuando van a tomar la Pascua, dice: el primer día de los panes sin levadura, los días de la Pascua, Jesús le dice a sus discípulos: vayan a la ciudad,
Allí, ustedes recuerdan el pasaje, copié mal la cita, la transcribí mal, pero ustedes conocen el pasaje. Dice, ahí va un hombre cargando un cántaro. Síganlo. Cuando lo sigan, él va a entrar a una casa. Y en la casa, ahí hay un gran cenáculo. Ustedes lleguen y digan, ¿en dónde está el aposento donde el maestro va a tomar la Pascua? Este es el pasaje que les mencionaba. Creo que nuestra hermana tiene la cita. Es Marcos 14. Ajá. Ok, gracias. Es 2. Yo puse 12. Es 2. ¿Sí? Ahí está. Ahí está esta historia en la que Jesús sabe el momento en el que va a pasar ese hombre con el cántaro. Sabe Jesús a dónde se dirige. Sabe que hay un cenáculo. Y sabe Jesús que ahí va a tomar la Pascua con sus discípulos. ¿Ok? El escéptico aquí ya no podría alegarnos. Dice, bueno, a lo mejor el asna la vio. Pero ¿cómo sabe que va a pasar un hombre? El escéptico diría, bueno, a lo mejor ese hombre a las 6 sale, es como quien tiene una rutina de trabajo diaria y diría, bueno, a esa hora el hombre sale por agua, sale con su cántaro. Lo que no sabe es que no era común ver a un hombre llevando un cántaro, sino una mujer. Las mujeres eran las que llevaban el cántaro, y que un hombre llevara un cántaro con agua, dime si esto es coincidencia o es conocimiento de Cristo. O es el conocimiento de Jesús. Dice, hay un hombre, ustedes entren a la ciudad, van a encontrar a ese hombre, síganlo. Y en cada uno de los pasajes de la Escritura, nosotros vemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús previo a que sucedan las cosas. Y nadie conoce el futuro más que Dios. Y por eso es que podemos afirmar que Él está demostrando en historias como esta, que nosotros leemos cada año, pero que, decía yo, la alta crítica o los escépticos dirían, esto no es como tú lo ves. Jesús dijo, todas las cosas que están escritas, es necesario que se cumpliesen precisamente para que la gente corroborara su identidad. Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Ahora, hay otro detalle en el relato de Mateo 21 que nosotros leímos, porque dice que le dice a sus discípulos, ok, vayan a la aldea, van a encontrar al asna, desátenla y tráiganmelos. Si alguien, dicen los pasajes paralelos, si alguien les dice, ¡ey! ¿Qué hacen desatando el asna? Dice Jesús, si alguien les dice, ustedes digan, el Señor los hace menester. Dice, y entonces los dejará ahí. Ok, lo del asna ahí está, pero el dueño o el cuidador del asna reclame a los discípulos cuando ellos la estén desatando y les diga, muchachos, ¿a dónde me llevan? ¿Qué pasó con esta asna? ¿Qué hacen? Jesús dice, díganle, el Señor lo necesita. Ahora aquí nosotros vemos el señorío de Jesús. Él es el Señor, dice Pablo en una de sus epístolas, por Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Todo es de Él. Y aquí hay una enseñanza, porque a veces pensamos que nosotros, las cosas son de nosotros, ¿no? Mi carro, en este caso mi asna. Dice, no, el Señor lo necesita. Por señorío, Jesús puede disponer absolutamente de todo. Y hermanos, decía, hay enseñanza para nosotros, porque tú no eres dueño, yo no soy dueño de nada. A ver, si tú fueras el dueño, la dueña de esa asna, muchos de nosotros no lo dejamos ir. Seamos honestos. Muchos de nosotros, por el hecho de decir,
que me respondan, es que el Señor lo necesita. No la dejas ir. Hay gente, bueno, a lo mejor yo soy uno de ellos. No dejamos ir esa asna, no sale porque es mía. Pero sin embargo, vean cómo el Señor dice, ustedes respondan, el Señor lo necesita y entonces los dejará ir. ¿Qué está demostrado aquí? Que Jesús es el Señor, todo es de Él, todo es de Él, y que quede claro. Es más, tú y yo no somos dueños ni siquiera de nuestra vida. Cuando alguien dice, no es mi vida, no, espérate, el Señor puede disponer de tu vida cuando Él quiera. Nada es nuestro, ¿sí? El Señor por eso es Señor, y dice, cuando ustedes respondan, el Señor la necesita, os dejará ir. Dos cosas llevamos: el conocimiento previo de Jesús, de las cosas, el señorío, la autoridad de Jesús al disponer de lo que Él quiera. Así como dispuso del cenáculo, así está disponiendo del asna, así el Señor puede disponer de tu vida, ¿sí? Y de la mía, y disponer de nuestras cosas. Él es el dueño, Él es el creador, es el auténtico dueño. Tú y yo, quede claro, hermanos, solamente somos administradores de lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Solamente somos administradores, todo es del Señor. Tercero, la obediencia de los discípulos. El escéptico va a decir, no, espérame, pues eran sus discípulos. Tú eres papá, tú le mandas a tus hijos, ¿te obedecen? Sí, ahí está. Tan fácil como que Jesús dijo, vayan y tráiganmelos. Y ellos obedecieron. Muy bien, sí, así dice el versículo número 6, Mateo 21:6, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Bueno, pues es que eran sus discípulos, tenían que obedecer, si no, no son discípulos. Si tu hijo no te obedece, bueno, pues algo anda fallando, ¿no? La autoridad anda fallando. Pero a ver. Decíamos en algo tan simple como vayan y tráiganme esa asna. Sus discípulos le muestran obediencia. Pero ¿qué tal cuando en San Lucas capítulo 10? Porque bueno, decimos obediencia, bueno, la obediencia de los discípulos no se cuestionaba. En lo que Jesús les está mandando a hacer, decíamos, algo simple, no tan simple, porque si tú eres el dueño del asna, no la dejas desatar. O yo. Pero vean lo siguiente, Lucas 10, versículos 8 y 9. Lucas capítulo 10, versículos 8 y 9. Ok, Jesús le dice a sus discípulos, vayan y traigan el asna. Tan fácil. Y fueron y la trajeron. Si para el escéptico aquí es, bueno, pues obediencia cualquiera, ¿no? Pues eran sus discípulos, está bien. Pero ¿qué tal cuando Jesús les dice a sus discípulos? Vean, es la misma obediencia, ¿sí? O sea, un pasaje nos lleva a es obediencia. Lucas 10, 8 y 9 dicen así. Y en cualquier ciudad, les dice Jesús, donde entrareis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, coman lo que les ofrezcan. O sea, no digan, a mí no me gusta. No, cómanse lo que les den. Esto nos enseñaron en el seminario. Lo que te pongan los hermanos, te lo comes. Y nos teníamos que comer el alimento que nos compartían. Dice más, y dice versículo 9, y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok, aquí está la obediencia de los discípulos. En un pasaje les dice, vayan y tráiganmelo, ok, y el escéptico dice, pues no hay mayor nivel de obediencia, más que lo que le está diciendo Jesús. Pero ok, Jesús le dice a sus discípulos, a ver, vayan a las ciudades, a las aldeas, donde los reciban, lo que les den de comer, cómanlo, con acciones de gracias, denle gracias a Dios. Y si hay allí algún enfermo, sánenlo. Si hay un endemoniado, libérenlo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Fueron o no fueron? Obedecieron.
Y entonces nos damos cuenta que no es solamente el de vayan y tráiganmela, es la autoridad de Jesús. La autoridad que les da. Tráiganme el asna. La misma autoridad con que les dijo, vayan a las ciudades. Si hay un enfermo, sánenlo. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando regresaron de la encomienda los que fueron enviados, llegaron y dijeron, Señor, ¿qué crees? ¿Qué te contamos, maestro? Mira, nos dijiste que fuéramos, que sanáramos a los enfermos. Y ya me los imagino contando. Entre los discípulos, a Pedro, que era el más hablantín, diciendo, no, hombre, yo llegué, había un niño enfermo, llegué y le dije, en el nombre de Jesús, quien me mandó, con autoridad de él, tú quedas sano. Y fue sanado. Y dice Juan, no, pues yo encontré una señora que estaba terriblemente enferma, postrada en cama, dicen que llevaba allí 15 días enferma, ya estaban esperando a que muriera, llegué y en el nombre de quien me envió, recibe la sanidad. Y el testimonio que dan los evangelios es que cuando ellos regresaron, dijeron, Señor, lo que nos mandaste a hacer, eso hicimos, tú nos diste la autoridad. Entonces se amplía la perspectiva de lo que leímos en Mateo. Qué fácil, vayan por el asna, tráiganmela. Obediencia, sí. Pero la obediencia cuando les dijo, vayan y hagan esto, y lo hicieron, regresaron, dice, con gozo. Y estaban tan contentos que el Señor les dice, y no se alegren por esto, que pudieron sacar demonios y todo. Gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso sí, alégrense. Queridos hermanos, entonces estamos viendo que lo que se está cumpliendo en Mateo, a lo que leemos a simple vista como un relato, tiene trasfondos espirituales de mucho peso, y que es el cumplimiento de lo que dijeron los profetas y lo que está escrito en los Salmos y lo que dice allí. Pero una cosa más hay en este relato de Mateo 21, porque dice que cuando la gente entró, bueno, ya vimos la obediencia, ya vimos el conocimiento previo de Dios, ya vimos el señorío, ya vimos la obediencia. Viene ahora la aclamación. A Jesús cuando entra montado sobre ese pollino, no voy a tocar esos detalles que ustedes ya conocen, me estoy enfocando estos puntos, la gente comienza a aclamarlo. Y dice la Escritura que las gentes, versículo 9, que iban delante, las que iban detrás, aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El escéptico va a decir, bueno, eso te lo puedo decir yo a ti, pero eso no me comprueba que tú seas el Hijo de David. Y eso no me comprueba no me lo comprueba lo que les decía, voy a hablar como el escéptico, pensando como el escéptico. Pero esta aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, yo les dije hace un momento que era el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, también texto muy conocido, que dice lo siguiente, y ahorita vamos a mencionar algunas cosas de este texto para no dejarlo pasar por alto. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey. Primero dice, tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. El escéptico diría, cualquiera se puede montar sobre un pollino y entrar a la ciudad de Jerusalén. Pero no cualquiera iba a ser aclamado. A nadie habían aclamado de esta manera. Y la aclamación, según el Salmo 118, la aclamación que están haciendo ellos en cumplimiento de lo que está aquí escrito es lo siguiente. Voy a leer Salmo 118 del 24 al 29. Dicen las Escrituras, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Zacarías 9:9 dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Ese es el gozo con el que Jesús está siendo aclamado. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Le están llamando Jehová. Cuando dicen Hosana, en ese Hosana es la expresión del versículo 25 que dice, oh Jehová, salva ahora. Eso significa Hosana.
Yo sé que muchos lo saben, pero hay hermanos pequeños de reciente conversión que necesitan saber que Hosana significa sálvanos Jehová ahora. Y entonces la aclamación que están haciendo cuando Jesús entra a Jerusalén, están reconociéndolo como Dios. Hay gente que lo estaba reconociendo como Dios. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Dios es Jehová que nos ha resplandecido. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, a ti alabaré, Dios mío, a ti ensalzaré. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Con esta aclamación, Jesús está cumpliendo las profecías, está cumpliendo las cosas que están escritas de Él. Y decía yo que este acto, esta escena que leemos en Mateo 21, con estos detalles que he mencionado y con muchos más, están siendo la prueba de autenticidad de quién es Jesús. Y la respuesta que vemos en el versículo 9, cuando preguntan ¿quién es este?, se responde con el mismo pasaje. Implícita el conocimiento de Jesús como Dios, el conocimiento previo, la soberanía de Dios, ¿sí? En la misma aclamación, en la autoridad para enviar, en esas cosas que un escéptico no podría ver si el Espíritu de Dios no abre su entendimiento. Porque dice que la Escritura en el Nuevo Testamento que el diablo tiene cegados los entendimientos de muchos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Sin embargo, con estos 4 puntos que yo acabo de mencionar, con la ayuda de Dios, estamos viendo que lo que Jesús hace con el hecho de entrar a Jerusalén montado sobre un pollino es el cumplimiento de lo que está escrito, pero es la credencial que le acredita, que lo hace auténtico rey de Israel. Tu rey viene, es nuestro tema. Tu rey viene. ¿Cómo sé que es el rey? Dijeron los estadounidenses, ¿cómo sabemos que es Saddam Hussein? ¿Cómo sabemos que es Bin Laden? Tenemos que comprobarlo. Hace unos días, unos meses fui a comprar lentes, anteojos. Y yo le digo, escéptico, porque en muchas cosas soy así, le digo a la persona que me atiende, ¿cómo sé que el armazón que me estás vendiendo es auténtico? ¿Cómo sé que no es un clon? ¿Cómo sé que no es una imitación? ¿Cómo sé que es un...? Y me dijo, por varias cosas. Y me comenzó a decir, por esto. Me dice, mire, aquí en la orillita trae un código. Ingréselo. Ahí agarra y dice, vamos a ingresarlo. Entre otras cosas que me dijo, mire, un clon es así, es así. Dije, sí se la sabe. Me está vendiendo y me está comprobando la autenticidad del producto que yo estoy comprando o que quiero comprar. Y me dijo, aquí está, ingréselo, mire, vamos a ver, aquí está su armazón. Su armazón es un armazón original. Dije, wow, sabe vender. Me comprobó que era auténtico. Con estos pasajes, queridos hermanos de la Biblia, vistos así y todavía un poco más a profundidad, llegamos a la conclusión de aquel que entró montado era de quien escribió Zacarías. Y si son 3,000 profecías o más o menos, no lo sé, porque no las he contado. Lo que sí sé es que en pasajes como este, los judíos debieron de haber dicho, como cuando compré mi armazón, dije, me quedo con la satisfacción de que lo que estoy adquiriendo es auténtico y es original. Dios permita que al leer las Escrituras, nuestros ojos y nuestro entendimiento sean abiertos para no dejar lugar a dudas, porque por eso dijo Jesús, resucitado a aquellos hombres, le dijo, muchachos, era necesario, fíjense, necesario, por causa de tanta gente incrédula, tanto escéptico como Rogelio,
que a fuerzas tienen que comprobar que esto es auténtico. Era necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés, para llegar a una conclusión, a la conclusión a la que dice Pablo a los filipenses que vamos a llegar todos algún día. Que toda lengua confesará, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. ¿Lo quieres corroborar? ¿Quieres ver la autenticidad de lo que nosotros te estamos predicando? Velo en las Escrituras. Y Dios abra tu entendimiento y puedas confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Porque está escrito. Y aquí está la comprobación. Jesús es el Rey. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Lo aceptes o no lo aceptes? Pero déjame decirte que algún día, cuando tú lo veas en aquel día del juicio glorioso, cuando tú y yo nos presentemos, a lo mejor no aceptaste en esta vida, pero aquel día vas a decir como aquel centurión: demasiado tarde, dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Querido hermano, querida hermana, este es el tiempo. Confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Bendito sea su nombre, ahora y siempre. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos agradecerte porque tú nos enviaste a nuestro Rey, justo, Salvador, humilde. Y Padre eterno, nos permites ver con claridad a través de las Escrituras que Él es el Señor. Que no haya duda en medio de tu pueblo, de tus hijos, de cada creyente y de aquellos, Señor, que todavía están en búsqueda, quizás de esa comprobación. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey de Israel, Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios. Y Señor, que puedan ver con claridad lo que hoy tú nos has revelado. Confesamos, Señor, con nuestras palabras que tú, Señor Jesucristo, eres el Hijo del Dios viviente, eres nuestro Salvador, y lo creemos con nuestro corazón. Te damos honra y gloria y te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.